más profundo que el océano y ancho más que el mar. Es la gracia del Señor que me compró, enviado por el Padre, y Él es mío, y pues su gracia redentora, alabado mi ser. Gracias a Dios, hermanos, hermanas, una vez más por la oportunidad que Él nos da de poder estar aquí congregados en su nombre con la iglesia. Les invito a abrir sus Biblias, segunda de Pedro, capítulo 1. Voy a permitirme leer versículos del 5 al 15. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 15. Dice la palabra de Dios. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Palabra de Dios. Bueno, la segunda epístola del apóstol Pedro es la última carta que escribe él y escribe a las iglesias antes de su martirio. Él está consciente de que su martirio es próximo. No lo puede evitar ni tampoco busca él evitarlo. Está consciente de eso. Por lo tanto, él recuerda también la importancia de lo que es el crecimiento en la vida de cada uno de los creyentes en Cristo Jesús. Y para él el crecimiento es la evidencia, ¿verdad?, de la gracia transformadora de Dios. Más que un crecimiento completamente en el esfuerzo humano. El apóstol Pedro está consciente de que si la iglesia está creciendo, esto es gracias a la gracia transformadora de Dios en la vida de sus hijos. El apóstol Pedro escribe esta carta para animar a los creyentes a permanecer firmes en la verdadera fe, a no desanimarse aún en medio de las dificultades y de los retos que se presentan en la mayoría de los creyentes. Al mismo tiempo, también el apóstol Pedro les advierte acerca de los falsos maestros que van a introducir herejías, y estas herejías tienen como fin la destrucción. Por eso es importante permanecer firmes en la verdad. Porque si en la debilidad y en su estado vulnerable escuchan a estas doctrinas, a estas herejías destructoras, los van a encaminar hacia caminos equivocados. Y Él les anima a permanecer firmes en la fe que es en Cristo Jesús. Y antes de desenmascarar a estos falsos maestros que no aman la obra, que no están dispuestos a preocuparse por el bienestar espiritual de los hermanos y de las hermanas, antes de desenmascararlos a ellos, el apóstol Pedro establece primero cómo luce un cristiano genuino, cómo camina,
¿Cómo es? ¿Cómo se ve un hermano y una hermana genuinamente que están siendo transformados por la gracia transformadora de Dios? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se observa? ¿En qué debo de fijar mi mirada en él, en ellos, en ellas? En los versículos 3 y 4, el apóstol Pedro declara que Dios, y ya lo hemos visto, que Dios ha concedido a los creyentes todo lo necesario para la vida eterna. Todo lo que nosotros necesitamos para la vida eterna ya nos han sido dados por su divino poder. Todo lo que nosotros necesitamos para disfrutar el día de mañana, esa vida en Cristo Jesús, nos ha sido dados por Dios, que no es algo que nosotros hemos podido realizar. Ha sido llevado a cabo gracias a la gracia transformadora de nuestro Señor Jesús. Pero también el apóstol Pedro está consciente de que todo lo que nosotros necesitamos para una vida piadosa, para hoy vivir piadosamente, para hoy caminar en los caminos de Dios, todo también nos han sido dados por Dios mediante el conocimiento de Cristo Jesús. La clave, el éxito consiste en el conocimiento de Cristo Jesús. Por eso para el apóstol Pedro es esencial desenmascarar a aquellos que no van a presentar el conocimiento de Cristo. Pero antes, él quiere presentar claramente, así luce un creyente. Sea un hombre, sea una mujer, sea un joven, sea una jovencita, así luce, así camina, así vive, así es. Y esto es gracias al poder transformador de Dios. Por lo tanto, Él les dice que todo lo que pertenece a la vida eterna y a la vida piadosa nos han sido dados por su divino poder. En los versículos 5 al 15, explica cómo los cristianos debemos responder a esa provisión divina. ¿Cuál es la respuesta a todo lo que Dios ha proveído? ¿Cómo responder nosotros como iglesia? Este pasaje presenta un equilibrio sano y saludable de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Bien, no todo depende del hombre y no todo depende de Dios. Dios ha hecho su parte. ¿Cuál es la parte divina? Él ha proveído todo para la vida eterna, para la vida y para la vida piadosa. Todos nos han sido dados por su divino poder. Dios ha hecho lo que a Él le corresponde. Y el apóstol Pedro ahora nos exhorta. Esa es la soberanía de Dios. Y en la soberanía de Dios, Dios está en control de todas las cosas. Su conocimiento previo de todas las cosas y la finalidad de ese conocimiento soberano de Dios es que todos vamos a entrar, los que hemos obedecido el evangelio, a la gloria eterna. Yo puedo leer las cartas del apóstol Pablo a los romanos y saber que mi salvación está segura en Cristo Jesús, pero no me desprende de mi parte lo que a mí me corresponde, que es añadir. Un ejemplo que les puedo compartir es cuando el apóstol Pablo dice a los hermanos en Éfeso, allá en el capítulo 6, vestidos de toda la armadura de Dios. La armadura es algo que Dios ha proveído. Dios pensó en todas las áreas de mi vida y en cada aspecto de mi vida Dios proveyó una herramienta, una vestimenta necesaria para que al yo vestirme, mi parte, mi responsabilidad es vestirme de toda la armadura de Dios, desde la planta de mis pies hasta mi cabeza, estar cubierto de frente por detrás, mis manos, todo mi ser cubierto con esa armadura. ¿Para qué? Para que al vestirme yo pueda resistir todos los dardos del maligno. Y en el día malo estar firme, gracias a esa armadura. Dios ha hecho su parte y bien, la mejor parte. Lo que a mí me toca es vestirme. Lo que a mí me toca es tener el conocimiento. ¿Para qué sirve el casco? ¿Por qué las sandalias? ¿Por qué el escudo? ¿Por qué la espada del Espíritu? Al tener yo conocimiento de cada una de las piezas y al vestirme de ella, sé que puedo hacer frente a todos los dardos del maligno. Con ese mismo pensamiento, el apóstol Pedro dice en el capítulo 1, versículo 5 del segunda de Pedro, vosotros también
poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. La mejor manera de responder a todo lo que Dios ha proveído para la vida y la piedad, dice el apóstol Pedro, vosotros también, poniendo toda diligencia. Por esto mismo añadí, la palabra diligencia, ya la hemos visto en los estudios, significa esfuerzo, entusiasmo y aplicación. Esa es mi responsabilidad. El conocimiento de Dios y todo lo necesario, la vida eterna, gracias a Cristo, quien es el camino, y nadie llega al Padre si no es por Cristo Jesús. Pero también quiero vivir una vida honorable, una vida apartada en santificación. No me voy a ir a esconder en los montes, en las cuevas. Sé que soy la luz del mundo, sé que soy la sal de la tierra, sé también que voy a batallar con mis deseos internos, pero ¿cómo hago frente? Bueno, para hacer frente, Dios me ha dado el conocimiento. Mi responsabilidad es ser diligente, me tengo que esforzar, tengo que hacerlo con entusiasmo y con aplicación. Y por esta razón que Dios nos ha proveído todo, yo voy a añadir a mi fe. La palabra añadir significa voy a continuar suministrando. No me voy a quedar en un estado enano espiritualmente, porque Dios me ha dado conocimiento para no quedarme enano, sino poder crecer hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, Dios me ha revelado ese conocimiento. ¿Qué tengo yo que hacer? Bueno, ser aplicado, esforzarse, tener entusiasmo, alegría, aplicación y añadir a la fe virtud, saber, como dice el apóstol Pablo a los hermanos en Galacia, cuando habla del fruto del Espíritu. Contra tales cosas no hay ley, no hay restricciones, no hay un hasta aquí llegaste. El camino en el Espíritu es un camino de excelencia. Por eso, si yo entiendo por medio del conocimiento que no voy a quedarme enano toda mi vida, no me voy a quedar con un conocimiento pequeño toda mi vida, Dios me ha dado lo que yo necesito para seguir creciendo. ¿Por qué perece el pueblo? Porque le falta ¿qué? Conocimiento. Si no hay conocimiento de la vida espiritual, me voy a vestir de otras formas. Si no hay conocimiento del conocimiento de Cristo, voy a prestar atención a falsas personas que en vez de guiarme, me van a desviar del camino correcto, y en vez de crecer, me voy a deformar. No voy a reflejar la faz de Cristo Jesús, voy a reflejar la imagen de otro. No quiero reflejar la imagen de ningún otro humano, ideología, creencia, postura. Quiero reflejar la faz de Cristo. Bueno, no tienes que ser novedoso. Lee las Sagradas Escrituras. Ahí se nos ha presentado a Cristo claramente. ¿Quieres pensar como Cristo? Sí. ¿Quieres hablar como Cristo? Sí. ¿Quieres sentir como Cristo? Sí. ¿Quieres vivir como Cristo? Sí. Porque Cristo es atractivo. Cristo es bello. Él es sano. Si lo miras por de frente, si lo miras al lado, si lo ves pasar por tu casa y te asomas por la ventana, si quieres ver a Jesús como Zaqueo, lo vas a ver. Si quieres escanearlo de pies y cabezas, lo puedes hacer. Y lo único que vas a encontrar en él es belleza. Si quieres oler a Jesús, acércate. No hay perfume ni aroma tan agradable como Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo dice que nosotros somos el aroma de Dios aquí en la tierra. Por eso hay que suministrar. No podemos ser flojos. No podemos ser descuidados. No podemos decir, ahí se va. Tenemos que ser aplicados. Porque Dios nos ha proveído todo. No quiero ser deforme. No quiero ser mediocre. No quiero la mitad bien, la mitad mal. No. Quiero crecer. Y en los versículos 5 al 7, el apóstol Pedro construye unos cimientos
para que tú y yo podamos perseguir esa vida piadosa. Y es lo que quiero compartir con ustedes. Dice el versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, ¿ok? Por esto mismo, dice añadir, sigan añadiendo, no se queden con la fe, sigan añadiendo, ¿ok? Vamos a añadir, dice, añadid a vuestra fe virtud. La palabra fe o el término fe, la fe es la confianza en Cristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Es el fundamento sobre el cual se edifica todo crecimiento espiritual. Estás en la fe, has obedecido el Evangelio, estamos en Cristo. Gracias a Dios estamos en Cristo. Pero no te conformes con estar ya en Cristo. Añade, suministra, amplía más tu influencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Añade a esa fe virtud. La palabra virtud es excelencia moral. Es un carácter noble. El creyente está llamado a reflejar la belleza moral de Cristo en su conducta diaria. Tener buen testimonio, excelencia moral. El ejemplo que siempre damos es ahí en Jerusalén, cuando en la distribución diaria las viudas griegas estaban siendo desatendidas y el problema fue traído a los apóstoles. Los apóstoles comunicaron una propuesta que agradó a la multitud y la propuesta consistía en esto: buscad entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Eso es virtud, es tener buen testimonio. Es saber que esa fe que tú abrazas ahora te va a invitar a dar un buen testimonio, a reflejar la belleza moral de Cristo Jesús. Esa belleza que cuando uno se convirtió a Cristo, uno dice, ok, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hablar de esta manera. Y bien, lo hiciste con entusiasmo, con alegría. O sea, querías vivir una vida excelente. O sea, te transformaste completamente. Pero a veces uno regresa, se desanima, se descuida. Por eso dice el apóstol Pedro, a tu fe vas a añadirle virtud, buena calidad de vida, pero a la virtud le vas a añadir conocimiento. No te quedes con tener un buen testimonio. Añade a ese buen testimonio, añade ahora conocimiento. No se trata simplemente de información intelectual, sino de discernimiento espiritual y práctico. En una carta que combate las falsas enseñanzas, el apóstol Pedro enfatiza la importancia de añadir al buen testimonio o a la virtud, añádele conocimiento, porque el buen testimonio necesita alimentarse del conocimiento, necesita más, que no se quede estancado. El buen testimonio se puede quedar estancado. ¿Cómo? Es que ayer yo fui así. Es que ayer yo hice esto, es que ayer, sí, ayer y ayer, pero te falta ahora. Y lo que ahora ese buen testimonio necesita es conocimiento, un conocimiento donde Cristo nos invita a seguir trabajando, nos invita a seguir suministrando. Para eso necesito conocimiento, para que no me estanque. Yo quiero crecer. A veces le pedimos a Dios, Señor, quiero crecer, que quiero madurar, quiero estar activo, que quiero sentirme parte, que quiero influir, quiero usar mis talentos. Bien, gracias a Dios. Y el apóstol Pedro nos dice, ok, iglesia, todos los que tienen el deseo de crecer, todos los que tienen el deseo de sentirse parte de, comiencen con la fe. Ya tengo fe, checkmark. Ok, ahora, buen testimonio, pues le batalla un poco, pero ahí va. Ok, hay que añadirle al buen testimonio conocimiento. Hay que seguir creciendo. Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ok, estoy aprendiendo. ¿Qué necesito ahora? Al conocimiento le vas a suministrar, vas a abastecer, le vas a ampliar al conocimiento dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Es saber controlar tus deseos, impulsos pecaminosos, las inclinaciones, porque aún teniendo conocimiento la gente cae. Aún teniendo el conocimiento guarda uno rencor. Aún teniendo el conocimiento llegamos a amar a unos más que a otros, porque este me trata bien, aquel me trata mal, pues te amo más a ti. No, el conocimiento ahora necesita dominio propio. Necesito dominar estos impulsos. Incluye disciplina. Me voy a disciplinar.
en mis palabras, me voy a disciplinar en mis emociones, porque cuando mis emociones de alguna manera son desafiadas por alguien, pierdo el conocimiento, mi buen testimonio lo veo salir y la fe no la reconozco y son mis impulsos. Bueno, una vez más, el conocimiento necesita dominio propio para saber dominarse, porque hermanos, el conocimiento no nos guarda de las emociones, ¿verdad? No, ahí están. ¿Qué va a guardar al conocimiento? Voy a añadir al conocimiento dominio propio. Esa virtud es producida solamente por el Espíritu Santo. Es templanza, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 23. Pero el dominio propio también está pidiendo, añade perseverancia. La palabra perseverancia es la capacidad de mantenerse firme en medio de las pruebas. Yo necesito ahora ser perseverante. Tengo dominio propio, pero necesito caminar porque van a seguir más problemas, van a seguir más desafíos, pero voy a perseverar. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fidelidad, el distintivo del cristiano es la perseverancia. ¿Cuánta persona que se puede dominar decide apartarse? ¿Por qué decide apartarse? Porque no le añadió al dominio propio perseverancia. Tiene que saber que aunque tiene dominio propio, ¿cuántas personas que tú y yo conocemos que se han apartado de las cosas de Dios tienen conocimiento? A veces uno dice, pues, ¿qué le voy a decir si sabe más que yo? Uno dice, ¿qué le faltó? Le faltó perseverancia. Le faltó, viene el apóstol Pedro, que es la sabiduría de Dios inspirado por el Espíritu Santo, le faltó perseverancia. Es que dejó de suministrar. Se conformó con tener conocimiento y dominio propio. Aprendió sí a controlar sus emociones, pero no perseveró. No perseveró. La idea de perseverar es permanecer fiel a pesar del sufrimiento. Y la iglesia a la cual escribe el apóstol Pedro estaban atravesando momentos bien difíciles, contrarios, oposición, hostilidad hacia el cristianismo. Y ellos necesitan perseverar. Hay mucha gente conocedora, temerosa de Dios, pero no perseveran, porque no quieren más problemas. Pero hay que perseverar. Y una vez se tiene perseverancia, la perseverancia dice, necesito piedad. Añadida la perseverancia, piedad. ¿Qué es piedad? La piedad describe una profunda relación y reverencia a Dios. Una persona que tiene fe, que tiene virtud, conocimiento, dominio propio y perseverancia, se alimenta de la piedad. O sea, tiene una relación fuerte e íntima con Dios. Es una devoción que se expresa mediante una obediencia práctica. Acude a Dios constantemente. Sabe que separado de Dios no puede hacer nada. Su pasión en la vida es Dios. Él cuida esa relación vertical. No la descuida ni la quiere descuidar porque es la fuente de su poder, es la fuente de su crecimiento, porque la gracia, la misericordia y la transformación provienen de arriba. Santiago dice que todo don perfecto y toda buena dádiva proviene de arriba, del Padre de las luces, donde no hay sombra de variación ni mudanza en él. Dios está eternamente, el soberano está allí y él quiere que Dios quiere que yo triunfe. La respuesta es que, claro. ¿Cómo sé que Dios quiere que tú y yo triunfemos? Porque Dios nos ha dado todo para la vida y para la piedad. Y Dios espera que yo a la perseverancia le añada piedad. Siempre de tenerme de la mano de Dios. Pero no termina ahí. Fíjense, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad. Ahora sí, a la piedad le vas a añadir ¿qué? ¿Qué dice? Afecto fraternal. ¿Qué es afecto fraternal? La palabra Filadelfia es amor hacia los demás. Amor a tu prójimo. Necesito fe, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad para el afecto fraternal, sí. A veces queremos amar
pero no podemos porque no hay dominio propio. Amamos siempre y cuando las cosas estén bien, ¿verdad que sí? Amamos siempre y cuando tú no me contradigas. Amamos siempre y cuando me tengas en tus favoritos. Dijo el Señor Jesús, si tú bendices a los que a ti te bendicen, ¿qué más haces? Así hacen los demás. Amad aún a vuestros enemigos. Afecto fraternal es una virtud, es una excelencia que la iglesia necesita cultivar. La vida cristiana no se vive en aislamiento. Qué bonito si el Señor hubiera dicho, ok, ya como cristianos te voy a dar una isla a ti, una isla a ti, una isla a ti, puras islas. Pero nosotros no fuimos creados, hermanos, para ser islas. Fuimos creados para formar relaciones, para formar sociedad, para embellecer compañerismo. ¿Cómo se nutre el compañerismo, la sociedad, la familia? Con afecto fraternal. No hay otra forma, es afecto fraternal. Yo sé que a veces batallamos con el afecto fraternal, y no porque yo lo digo. Algunos me caen mal. O como que algunos me caen mal. Y tal vez yo le caigo mal a algunos. Pero ese es el problema. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Saludarnos hipócritamente? Es el afecto fraternal. Y el afecto fraternal se va a alimentar del fruto del Espíritu. Al afecto fraternal le vas a añadir ¿qué? Amor. Wow, dice amor. Todo esto para llegar al fruto del Espíritu, sí. Es que el apóstol Pablo, cuando dice en Gálatas el fruto del Espíritu, no usa el plural, usa el singular. Es un fruto completo, donde tú ves a ese creyente y dices amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay no hay ley. Así luce y así es un creyente que le añade a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia afecto fraternal y a la piedad, y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si estas cosas están en vosotros, dice el apóstol Pedro, no los van a dejar estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor. No, no. Y además, dice el apóstol Pedro, si estas cosas están en vosotros, no caeréis jamás. No caeréis jamás. Y para terminar, dice el versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Fíjense, iglesia, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, dijo el apóstol Pablo. Yo no me cansaré de escribirles las mismas cosas, porque para vosotros es seguro. ¿Para qué ser novedoso? Hay que regresar a lo que ya fue escrito, a lo que ya fue comunicado, a lo que ya nos fue dado, la palabra de Dios. Todo lo que necesitamos nos ha sido dado por el conocimiento de Cristo. Y el apóstol Pedro en su edad avanzada dice, no, lo que yo voy a hacer es no me voy a cansar, no me voy a fastidiar tampoco de decirles las mismas cosas, porque yo sé que para ellos es seguro. Y luego dice el versículo 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. O sea, yo tengo por justo, mientras yo esté en esta vida, los voy a despertar con amonestación. El apóstol Pablo diría, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. El apóstol Pedro nos dice, yo sé que mientras esté en este cuerpo, los voy a despertar con amonestación. Uno dice, wake up, despierta y deja que la luz de Cristo te ilumine. Y lo voy a hacer mientras esté en este cuerpo. Y luego dice, versículo 14, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo,
como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. O sea, tú sabes que vas a abandonar el cuerpo. ¿Para qué? Tus últimos días, vívelos en paz. Vive en tranquilidad. Ya estás viejito. Dice él, no. Sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Yo sé y estoy seguro. Yo me voy a ir, estoy completamente seguro. Voy a abandonar el cuerpo. Pero fíjense el versículo 15. También yo procuraré con diligencia. No pide algo que él no está dispuesto a dar. También con diligencia, con prontitud, con entusiasmo, con aplicación. Así como yo les estoy pidiendo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que añadan a su fe virtud, yo de la misma manera, con esa misma diligencia, voy a procurar que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Yo me voy, pero ahorita estoy en el cuerpo y los voy a despertar con amonestación. Pero también sé otra realidad. Me voy a ir. Pero antes de irme, voy a procurar una cosa. Que ustedes tengan memoria de estas cosas. Por eso tenemos Primera de Pedro, Segunda de Pedro. De un hombre que en sus últimos días que sabía, como el apóstol Pablo cuando dijo, de ambas cosas estoy puesto en estrecho. De partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Irme con Cristo es muchísimo mejor. Pero prefiero quedarme en la carne por causa de vosotros. Pablo ya ha sufrido bastante. Ese es el amor fraternal que todos anhelamos. Que decir, si yo me gasto y me he gastado, me seguiré gastando por el cuerpo de Cristo. Hermanos, es que no hay otro conocimiento que nos lleve a la vida eterna. No hay otro conocimiento que yo pueda añadirle a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. No lo hay. No hay otro camino en donde existan restricciones. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué conformarme cuando el camino, hermanos, es extraordinario? Es surcar los cielos majestuosamente como el águila. Nadie puede surcar los cielos como el águila. Y cuando viene un viento fuerte, él solamente abre sus alas y viene en velocidades y hace lo que ninguna otra ave puede hacer. Dice alguien por ahí que cuando un cuervo se le sube, es una analogía, se le sube a un águila. El águila no pierde su tiempo discutiendo con el cuervo. Lo único que hace el águila es subir hasta dejar al cuervo sin capacidad de respirar en esas profundidades y solo se desprende y cae. No hay conocimiento que nos lleve a nosotros a surcar los cielos majestuosamente como el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Por qué complacernos con lo poco cuando se nos llama a una excelencia moral? A crecer y vivir la calidad de vida. Y por eso dice el apóstol Pedro, yo me voy a asegurar que después de mi partida ustedes tengan memoria de estas cosas, porque no hay otro. Y espero en Dios que todos los que estamos aquí entendamos, excusa no tenemos. Crezcamos, hermanos, con prontitud, con alegría, con entusiasmo. Así como cuando sales de tu casa te vistes con el calzado de los pies, te pones el casco, tomas el escudo de la fe, luego tomas la espada del Espíritu, te ves en el espejo, estás listo para vencer todos los dardos del maligno. Y luego un soldado bien vestido, venir ante su majestuosidad y arrodillarse y decirle, Padre, gracias
porque tú me has proveído de todo el conocimiento que yo necesito para la vida eterna y para vivir una vida piadosa. Un soldado que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que sabe que Dios es soberano y que su vida está segura en Él. Si se preocupa de su salvación, no es necesario, porque el mismo Dios de paz nos va a santificar por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo será guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesús. ¿Cómo yo, como soldado, voy a salir de mi casa sin la armadura de Dios? ¿Cómo yo, como soldado, después de tanto tiempo, también otra vez ahí? No, pues no sé mucho. No, pues que ya hablan de Dios y se va uno por cosas absurdas. ¿Cómo puedo yo probar los espíritus si son de Dios o no lo son? El momento es de añadir a vuestra fe virtud y hacerlo con diligencia. Y dale gracias a Dios que Dios ha proveído de todo lo que necesitamos para ser victoriosos. ¿Verdad que sí? Ya no pidamos a Dios, Señor, quiero ser fuerte. Señor, ayúdame a ver dónde en la Biblia, porque tú ya me has proveído de todo. La cuestión es buscar, indagar, escudriñar, vestirse, tener conocimiento y ahora sí salir. Tengo fe, dominio propio. Ay, bueno, le voy a añadir conocimiento. Al conocimiento le voy a añadir paciencia. La paciencia, piedad a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Y finalmente, hermanos, gracias a Dios por el apóstol Pedro y por todos los hermanos y hermanas que se aseguran, por los papás que se aseguran que después de nuestra partida, nuestros hijos sepan estas cosas. Gracias a Dios por la Biblia, gracias a Dios por nuestros predicadores, gracias a Dios por nuestros maestros, nuestras maestras. Pero ahora me dirijo a ti, papá y mamá, que en los días que Dios nos dé de vida, asegúrate de dejarle algo a tu hijo y a tu hija. Tú y yo viviendo vidas piadosas. Escribamos cartas a la antigua, cartas. Que el día de mañana nuestro hijo, nuestra hija puede leer y decir, mi papá, hijo, mi amor de mi vida, sigue en los caminos de Dios. No te apartes, lee la Biblia. Quiero verte en la eternidad con Dios. Tu salvación está segura en Cristo. Recuerda que Dios ha hecho todo. Pero hijo, hija, pon de tu parte. Esfuérzate. Que entre más camines, esta muchedumbre de gente que dicen ser tus amigos y tus amigas, cada paso que des en esas virtudes, ahí vas a conocer a los verdaderos amigos y amigas. No seas parte del montón. Escribir en nuestra ausencia, así como lo hizo el apóstol Pedro. Yo voy a asegurarme que cuando yo me vaya, la iglesia recuerde estas cosas. Y fíjate, hermano, hoy lo estamos leyendo. Hazlo con nuestros hijos, nuestras hijas. Lo podemos hacer. Hay que añadir, hay que crecer, hermanos. No más medias tazas, ¿ok? Hay que llenarlas. Hay que vaciarnos de nosotros para que Cristo se ha llenado nosotros. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo me haga un lado y que Él crezca. Y más en una generación de autopromoción. Necesitamos promoverlo a Él, jóvenes, jovencitas. Promovamos a Cristo y el valor de una vida piadosa para honra y gloria de Dios. Mientras nos ponemos de pie y cantamos un himno de Dios.